La cuarta economía del mundo muestra cada vez más señales de debilitamiento. En Alemania, las empresas sufren los altos precios de la energía y se habla de una progresiva desindustrialización. Algunos economistas y políticos incluso se refieren al país como el enfermo de Europa y advierten de las serias consecuencias para la prosperidad alemana y la economía mundial. Además, esta situación alimenta las corrientes populistas de derechas que cuestionan el sistema social y democrático del país. Por eso, a fondo nos preguntamos, ¿signos de debilitamiento económico? ¿Pierde Alemania su posición en el mundo? Bienvenidos a esta edición de A Fondo. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Nos acompañan en esta ocasión Federico Föderls, profesor emérito de Economía del Instituto de Economía Mundial de Kiel, especializado en política, en desarrollo y crecimientos económicos, tanto en América Latina como en la Unión Europea. Gema Casadeval, periodista senior especializada en política europea y latinoamericana, corresponsal de medios españoles, incluyendo la agencia EFE. Actualmente es corresponsal del medio El Periódico aquí en Alemania. Y Amir Valle, Amir, experto en relaciones europeas y latinoamericanas, periodista y autor, parte importante del equipo de Deutsche Welle aquí en Berlín. Alemania y su dilema económico y por qué esto debería importarnos a todos. Debata, discuta con nosotros, por favor, hágalo a nuestra cuenta de email a afondo@dw.com o, por supuesto, también en nuestra publicación de YouTube. Comienzo, no es el tiempo inmediatamente. Es una mesa bastante completa, eso me alegra mucho. Quiero partir contigo, Federico Föderls, economista, profesor. Alemania es la principal economía desarrollada ahora mismo con peores resultados en el mundo, lo dice el Fondo Monetario Internacional y también el índice de la Unión Europea. Se espera también que la economía se vuelva a contraer este año. ¿Cuánto influyó entonces la pérdida del gas barato proveniente de Rusia en esta situación actual? Bueno, yo creo que la pérdida del precio barato de gas natural fue un factor muy, muy importante, porque gran parte de la economía alemana está basada en un insumo barato, ¿no es verdad? Y entonces, gran parte de esas industrias basadas, por ejemplo, la química pesada, basada en ese gas natural, va a tener que irse al extranjero. Ahora, lo que queda de todo eso no es solo la pérdida de industria, sino que también el precio de gas natural, el precio de la electricidad ha aumentado de una manera terrible. Tenemos acá en este país los precios energéticos más altos de Europa. Entonces, acá lo que hace falta hacer es crear oferta. Y eso es lo que tarda mucho tiempo. Vamos a detenernos en breve en la oferta como alternativa a la solución a la crisis en Alemania. Federico Föderls del Instituto de Economía Mundial en Kiel. Ahora voy a mi colega Gema Casadeval. Gema, aquí hay hartos asuntos. Se habla por un lado de la pérdida del gas barato por parte de Rusia. Se habla también de las decisiones que fueron tomadas o que no fueron tomadas durante los años de bonanza. Citan ejemplos en la prensa alemana como la alta burocracia en Alemania, como la falta de profesionales o la falta también de digitalización. Y aquí la pregunta para ti, ¿hasta qué punto, en tu opinión, es una crisis heredada de gobiernos anteriores? Por supuesto, es una crisis heredada de gobiernos anteriores. Es decir, aunque el gobierno actual no esté funcionando bien, no toda la culpa va a ser del gobierno de Scholz con verdes y liberales, ¿no? Yo llevo en este país más de 30 años. Cuando llegué ya se hablaba de vez en cuando del enfermo de Europa. Esto ha ido pasando. De vez en cuando se habla de Alemania como el enfermo de Europa. Es un enfermo reincidente, pero es que encima en las épocas esas de bonanza, como dices, no ha pasado absolutamente nada. No se ha en lugar de corregir los problemas estructurales que tiene este país, sobre todo en cuestiones de digitalización, como has dicho, burocratización, que es un monstruo tremendo. Cualquier innovación que quieras llevar a este país, pasa por tantas licencias y tantas estructuras que al final se pierden esos inversores también, ¿no? Todo eso, digamos, hubo 2 o 3 fases. En la época de Schröder hubo unas reformas estructurales que hicieron el canciller socialdemócrata, que hicieron que, digamos, eran insostenibles para su electorado, para el electorado socialdemócrata y verde, porque llevaron consigo unos recortes sociales, unos recortes de subvenciones en el desempleo y todo esto.
después de Schröder vino Merkel, y en esos 16 años de Merkel, que tuvieron muchas cosas buenas, pero no se movió una hoja, no pasaba nada. Entonces hemos llegado a esta situación actual, o sea, no solo no pasaba nada, sino que encima se agravaban las dependencias que tenía del gas ruso, de la energía rusa y también de China, ¿no? Porque sigue siendo el primer socio comercial de Alemania, China. Entonces, en el momento en que rompemos con Rusia por la guerra de Ucrania y que la economía china se está debilitando, no hay, digamos, tejido suficiente y no hay la agilización que necesitamos para que este país empiece a funcionar como debe. Claro, en medio de todo esto, también los empresarios alemanes, los industriales, hay que decir, están pidiendo una mayor ayuda, inversión estatal, gubernamental. Amir Valle, ¿hasta qué punto, en tu opinión, esto es una crisis entonces, con lo que dice Federico, con lo que dice Gemma, es una crisis autoinfligida por parte de Alemania? Sí, yo creo que es un fenómeno que ya se venía viendo. Hay algo que, por ejemplo, desde el primer mandato de Merkel, digamos, para dividirlo en 4-4-4, como se hace en otros lugares, desde ese primer mandato se le estaba pidiendo a la economía alemana que mirara hacia una diversificación. Y esa diversificación nunca se produjo. Se concentraron solamente en mantener, lo que bien decía, lo más barato era lo más importante, no se desarrolló, no se rompió, que es otro detalle muy interesante. Durante mucho tiempo se vivió a bases de bandazos, es decir, de pronto necesitaban mano de obra barata y abrían y rompían la burocracia completamente, entraban esa mano de obra, lo cortaban y volvían entonces a... O sea, era en vez de una economía realmente pensada hacia un desarrollo futuro, era el hoy y el ahora sobre la base de lo barato, de lo más barato, y sin pensar en una diversificación. Y otro detalle que parece que muchos analistas están diciendo que puede ser peligroso, no solamente ahora, sino para el futuro. Muchas de las grandes empresas del país comenzaron a cederse a capital extranjero, es decir, a grandes inversiones compartidas también. Entonces, todo eso es un escenario que políticamente muestra un error. Un error completo. Por eso no se puede decir esto es un problema del gobierno de Olaf Scholz actualmente, sino es algo que completamente venía caminando. La guerra, por supuesto, ha venido a complejizar todavía más el asunto, no solamente con la pérdida del gas, sino con todos los gastos que Alemania ha tenido que asumir como parte del soporte de la guerra también. Es decir, hay muchas cosas que han hecho. Yo decía que cuando me invitaban al programa yo estaba haciendo las compras y realmente uno ya en la vida cotidiana, que durante los periodos de crisis en que Europa había crisis, aquí no se sentía tanto, pero ahora de pronto tú sí ves los grandes saltos en los precios de las cosas más simples de la vida, ¿no? Estamos hablando de la economía alemana y es que Alemania tiene sus propios problemas y no son pocos, para ser bien francos. Mientras que otras naciones industriales están creciendo con fuerza, la economía alemana se está contrayendo. Algunos políticos y economistas ven a Alemania como un paciente en cuidados intensivos, pero ¿cuál es su real pronóstico? Alemania, la cuarta economía más grande del mundo. Las exportaciones buscan convertirse en un negocio neutral a nivel climático, pero no se invierte lo suficiente. Las empresas se quejan de la excesiva burocracia, la pobre digitalización e impuestos elevados. A más del 40% de las empresas les faltan profesionales. El precio de la energía es alto. La falta de gas ruso barato encarece su producción. Ese cambio impacta especialmente duro a una industria clave, la química. El rendimiento baja y baja también la producción. Las empresas amenazan con migrar, por ejemplo, a Estados Unidos, tentadas por las subvenciones. ¿Qué pasa con la industria automotriz? Se estanca. Los autos eléctricos hace rato que vienen de China. La economía alemana se enfría y preocupa según la OCDE. Está en la posición 19 de las 20 economías más grandes. Justo detrás está Argentina. Economistas esperan una recuperación para 2024 gracias a la reducción de la inflación y el aumento de los salarios. ¿Cuán profunda es la crisis de la economía alemana? Alemania en crisis, pero ¿cuán profunda es esa crisis? Y voy a preguntarle al experto aquí del Instituto de Economía Mundial Kiel, Federico Foders, ¿cuán profunda es la economía alemana? Y cuando lo pregunto, pienso fundamentalmente en ese concepto de desindustrialización que se está utilizando en algunas crónicas en medios alemanes.
Bueno, hay dos transformaciones necesarias, inevitables, que Alemania no ha podido hacer. Es la transformación digital y la transformación energética. Esos son dos puntos muy, muy importantes para asegurar la inserción de Alemania en la economía mundial. No hay que olvidarse que Alemania vive en favor de las exportaciones. Tiene un superávit comercial que ha sido la base del bienestar en este país desde después de la guerra casi, del famoso milagro alemán, ¿verdad? Y bueno, y ese milagro está desapareciendo ahora porque la capacidad del país de transformarse es una cosa que no pasa. O sea, no hay esa capacidad, digamos así, básica, ¿no? No hay la disposición social tampoco. Y no hay, por supuesto, la disposición política para transformarse. ¿Disposición o incapacidad o falta de pericia política? Capacidad hay, pero falta la voluntad política, ¿verdad? Del 1 al 7, Federico. Y eso por las notas en América Latina. Del 1 al 7, donde el 1 es la peor nota y el 7 es la máxima nota. ¿Cuán mal está la situación en Alemania? Andamos por el 4 o 5 y yo creo que no hay que ser pesimista porque Alemania se levantó después de la Segunda Guerra. ¿Por qué no se va a volver a levantar de esta crisis? ¿Eso vale para todos los sectores, incluyendo el automotor? Sí, cómo no. En el automotor tenemos el problema de que la especialidad alemana es construir motores de combustión usando combustibles fósiles, ¿no? Ahí los alemanes son perfectos. Pero eso es algo que ya pasó, ¿no? Es una tecnología del ayer. Ahora estamos en un mundo donde necesitamos una movilidad basada en la electricidad. Y ahí es donde los alemanes no están al frente. No están al frente, no están de acuerdo y no está tampoco de acuerdo en eso, en los términos de la coalición de gobierno. Gemma Casadeval se tomó una decisión en caliente, esto de transitar rápidamente a las energías verdes con todo esto que pasó con la invasión rusa a Ucrania, sin tener un plan B de inmediata implementación, aplicación. A ver, la guerra de Ucrania efectivamente colapsó todo. O sea, ninguno de los grandes proyectos que tenían los verdes al entrar en este gobierno se podía llevar adelante. El objetivo de conseguir que el 80% de la energía que se consuma proceda de las renovables, de repente ha quedado, digamos, aparcado. Aún no lo han dicho, pero está aparcado, porque no funciona. Pero no funciona y volvemos a lo que decíamos antes, porque cada vez que queremos construir un parque eólico, necesitas 7 años para que te den una licencia, porque tienes que pasar tantísimos procesos. Y eso también llévalo al terreno de lo privado. O sea, en España, como en todos sitios, están vendiendo pues esas placas fotovoltaicas para colgarlas en el balcón. Uno va en España, va al Baumarkt, o sea, al comercio más cercano, se lo compra, llega a casa, lo instala y ya lo tienes. Aquí tienes que haberlo registrado antes, tienen que haberlo autorizado. Un ANTRAC, o sea, un ANTRAC, ¿cómo se dice un ANTRAC? Un registro tras otro, ¿no? Una solicitud tras otra. Y no llegas al final. Y cuando al final lo tienes, a lo mejor hay un vecino que va al Tribunal Constitucional y dice, no, porque esto me quita a mí la visión del no sé qué. O sea, es todo muy complicado. Bueno, pero eso está pasando aquí en Alemania con los molinos de viento, por ejemplo. Y aquí la pregunta, o sea, eso es una cuestión en este ejemplo tan gráfico y tan bueno que es, ¿no? Como grafica la situación en Alemania versus España, por ejemplo. Es una cuestión política. Los políticos sí pueden solucionar ese tema o no. Claro, pero tenemos un problema de que en este país se ha acostumbrado a que todo funciona a velocidad de elefante. Y cuidado, porque los elefantes en el fondo sí son rápidos. Lo que pasa es que no son tan rápidos como los felinos. Entonces ahora estamos moviéndonos en términos de velocidad felina por parte de los otros países, que son mucho más competitivos porque toman decisiones más rápidas y todo esto. Aquí todo pasa también en lo político, por tantos estamentos y tantas estructuras que al final ha acabado la legislatura y aún no han conseguido empezar a hilvanar lo que pensaban. Por eso digo, o sea, es como bastante trágico para los verdes, porque realmente tenían buenas ideas y realmente eran sus conceptos energéticos eran los que necesitaba este país para hacer todas esas asignaturas pendientes y no están pudiendo llevarlas a cabo
por la guerra, por un lado, pero también porque están topando continuamente con las estructuras de este país. En este gobierno se enfrenta a dos principales problemas que no estaban pauteados en el contrato de la coalición, la pandemia y, si fuera poco después, la invasión rusa a Ucrania, que cambió los equilibrios de poderes en todas partes, principalmente aquí en Europa. En ese contexto fue correcto, y en el contexto también, naturalmente, de lo que cuenta Gema, Amir, ¿fue correcto, fue apropiado, fue oportuno cerrar las centrales nucleares? Esa es una gran pregunta. Y es la gran pregunta que yo creo que ellos ni siquiera han podido responder. Realmente hay una parte, o sea, cuando tú analizas los estudios, te vas a dar cuenta que hay una parte que se niega completamente a haber tomado esa decisión, todavía hoy. Y hay otra parte que dice que al final la energía nuclear es una energía renovable. Como lo está haciendo Francia, es decir, que está exportando. como lo está haciendo Francia. Es decir, es una discusión que está sobre la mesa, y por eso yo creo que a ellos mismos les resulta, a los políticos en este caso, les resulta muy, vamos a decir, muy peliagudo, para decirlo en perfecto español, tomar esa decisión. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que no es solamente esa decisión, sino que las discusiones, y ahí volvemos al tema de lo que usualmente se ve como Alemania como el gran cartón de la burocracia. Incluso las discusiones políticas, que tendrían que tener un poco más de agilidad, es decir, esto es algo que venimos discutiendo en este programa no sé cuántos años ya, que tendrían que tener más agilidad, son absolutamente frenadas por la burocracia. Y ahí tenemos algo muy claro. Gema hablaba de un detalle como es, bueno, yo puedo tener mi propia energía, puedo generar mi propia energía y puedo incluso contribuir a la energía nacional con lo que me sobra a mí en mi casa, se lo doy a determinada empresa. La empresa lo utiliza. Pero eso está, por ejemplo, en que está también un stop completo a toda la economía de servicios en el país, precisamente porque es muy difícil implementar nuevos proyectos, nuevos negocios. Es decir, el stop económico no es solamente por el gas, es también por un problema de pensamiento, y ahí volvemos al tema. Sí, es una decisión política. Hay una ciudad que, lamentablemente ahora no me recuerdo el nombre, quizás lo saben ustedes, que se autogestionó solamente con energías verdes, es decir, que es posible. Que es posible. Desde la burocracia y el aparato estatal alemán. ¿Cuánto tiene que ver en esto, sin embargo, el federalismo, el sistema político propiamente tal alemán, la división administrativa? Federico Fornés, eso de traer la energía del sur hasta el norte es imposible. Es imposible. ¿Por una cuestión netamente política o cómo lo ves tú? Bueno, la energía tiene que fluir del norte al sur, porque es en el norte donde están el mayor número de molinos de viento, tanto en tierra como en el mar. Dije del sur al norte, era al revés, ¿no? Del norte al sur. Y no existe una conexión del norte al sur, ¿no? Y hace 20 años que se están pidiendo, sí, que se pide. Está pidiendo, sí. Y es una cosa que está madura, ¿no? Pero en Berlín no ha pasado nada. Sí. ¿Eso por qué pasa? Para la gente que está fuera, que vive fuera de Alemania, que no ha estado probablemente nunca aquí en Alemania y que no puede entender cómo es que Alemania tropieza en una cuestión tan sustantiva con obstáculos que realmente serían solucionables. Bueno, hay que construir todo tipo de cañerías y qué sé yo, y todo eso hay que hacerlo en ciertos predios, en ciertos suelos. Y con acuerdos también. Y acá, en Alemania, hay una cosa que los anglosajones le dicen el NIMBY, not in my backyard. Y acá los alemanes, nadie quiere eso. Ellos quieren la tragedia de las renovables es esto. Ellos quieren la energía. Las renovables están muy bien como concepto, pero nadie quiere eso delante de su casa porque los molinos son feos y hacen ruido. Y las células fotovoltaicas matan pájaros, ¿no? Son feas en un pueblecito idílico. De repente esos tejados tan bonitos. Ya los poblados de casa de muñeca ya no existirían. Ese problema, pero yo creo que los políticos conocen a su gente, ¿no? Y este problema no es solamente alemán, también lo hemos visto en España también de alguna manera, lo hemos visto en Reino Unido. Cuando diseñan este tipo de estrategias energéticas, porque esto está en el contrato de gobierno, los políticos deberían conocer cuáles son los desafíos que habrá que enfrentar, ¿no? ¿O no? Bueno, uno llega a la oficina pensando que las cosas están de una manera y luego empiezas a encontrar los papeles de verdad y te das cuenta de que no lo puedes llevar adelante. Cuando hablábamos de lo de la energía nuclear, dices, la energía nuclear, claro, o sea, la apuesta de Alemania fue siempre comprar la energía barata en Rusia, ¿no? Que es el caso más claro. Los franceses... La apuesta de Merkel.
no solo de Merkel, o sea, también fue una herencia, venía fue de una antes, herencia de ella, o sea, quien una empezó fue herencia de ella. Schröder, ¿no? Fue Schröder, quien hizo los negocios y luego el mayor ejemplo, digamos, de puertas correderas, giratorias en este país fue Schröder con el gas ruso. Pero bueno, esto ya es... Quiero decir, Alemania apostó por ese modelo que era comprar gas o energía barata para el bienestar de su industria, sin pensar en la diversificación. Francia pensó también que con la energía nuclear tenían eso resuelto y ahora se van a encontrar con una sequía que significa que muchas plantas no van a poder seguir funcionando, con lo cual volvemos a que lo de la energía nuclear en el fondo tampoco era una solución, y más ante un cambio climático como el que tenemos, ¿no? O sea, que dentro de 4 días ya pasó el verano pasado. Los franceses tenían no sé cuántas de sus plantas nucleares apagadas porque no podían funcionar. Ahora estamos al año siguiente y seguimos con la misma sequía. O sea, hay que pensar en todas estas cosas. Yo creo que hemos dibujado más o menos cuál es la situación, en qué punto está Alemania y dónde están los principales derroteros, por así decirlo. ¿Cómo debería Alemania controlar el problema a largo plazo? O sea, eso es un problema múltiple, múltiples pequeñas crisis, donde requiere realmente un liderazgo político, ¿no? ¿Cómo ves tú? Así es. ¿Por dónde se articula la solución? Bueno, ya dijimos antes que ese liderazgo político no existe, ¿no? Porque acá hay una coalición en Berlín que se torpedean ellos mutuamente, ¿no? O sea, o sea, si los verdes dicen tenemos que hacer algo, inmediatamente salen los liberales y dicen no lo vamos a hacer. O sea, por ejemplo, hay una subvención para los niños, ¿no? Donde los verdes dicen esto es una cosa muy necesaria para un país muy social como es Alemania, ¿no? Entonces ahí salen los liberales y dicen para eso no hay plata. Entonces, digamos así, lo que se necesita es a nivel federal una voluntad única política. ¿no? ¿Para desarrollar qué planes? Para desarrollar el plan de corregir el mercado energético, creando la oferta necesaria, ya sea por importación, por donde sea, ¿no? O por reactivación de las centrales nucleares, sería una opción, y después acelerar la energía eólica y la energía solar. Hay una cosa que estamos hablando todo el rato del empobrecimiento industrial de ese país, pero hay un aspecto que nos estamos olvidando, que es el empobrecimiento de la población, que también es muy importante. O sea, de repente hay en este país que consideramos una industria, una potencia industrial europea y todo eso, hay unas bolsas de pobreza que son impropias. Vamos a entrar a hablar ese tema, pero y eso incide en lo que durante un tiempo fue cuando las exportaciones no funcionaban tan bien, empezó a funcionar bien el consumo. El consumo no puede funcionar bien cuando hay bolsas de pobreza como las actuales. También cómo incide eso en el ánimo de los políticos, en la propia distribución de los votos, que ese es otro tema que vamos a hablar también en breve aquí en A Fondo, Gemma Casadeval. Sin embargo, Federico Foder sugirió algo bien interesante, reactivar las plantas nucleares con todo lo que pasó. Sabemos que pasó aquí en Alemania. ¿Ves ese escenario como posible? No, lo veo totalmente imposible porque, por lo que decía antes, tenemos un problema con el cambio. Aparte de que las centrales nucleares, por mucho que digan, tuvimos el ejemplo en Fukushima, o sea, ¿por qué Merkel, que era una convencida de las energías nucleares, dijo las cerramos? Porque no hay seguridad posible para unos residuos que tienen que quedar durante generaciones en un subsuelo que no sabemos dónde va a estar. O sea, no la energía, y aparte que también tiene un coste energético, su construcción, su mantenimiento y ahora la refrigeración de los reactores. O sea, no hay que reactivar las energías. A mí no me parece, yo creo que hay soluciones para todos los problemas relacionados con las centrales nucleares, y también Alemania podría reactivar el carbón. O sea, no es que no haya oportunidades. Lo que pasa es que hay falta de una decisión política a todos los niveles. No solo una decisión muy dolorosa para el Partido Verde, que es un partido importante de la coalición de gobierno. Pero con todas las cosas que se están mencionando, que la mesa más temprano lo decía Mirvay, igual son múltiples factores. Se citaba el corte de gas a Rusia. O el corte de la venta del gas ruso, el gas barato y todos los factores internos que afectan a la situación actual económica alemana. Sin embargo, casi todos son factores que también están expuestos, digamos, otros países europeos. Y sin embargo, estábamos diciendo al comienzo de este programa que Alemania es la única economía industrializada grande que realmente tiene peores resultados
Entonces hay una cualidad especial que establece por qué a los alemanes está afectando esto. Entonces vuelvo a repetir un poco y vuelvo para tratar de cerrar un poco la conclusión de esta ronda de conversación. ¿Es el tema del gas acaso absolutamente significativo? ¿Fue lo que cambió realmente o terminó por cambiar el rumbo de la crisis alemana? No, porque No creo, no. el tema gas no es un tema que recién surgió con la guerra, sino que, como dijo él antes, ¿no? O sea, es un tema que ya se arrastra de por lo menos 20 años. Entonces, el error fue no diversificar. Entonces, eso es un tema que hay que tomarlo ahora y hay que diversificar sí o sí. Pero hay que pagar un precio alto, ¿no? Porque la industria está pidiendo ahora un precio subvencionado de esta energía. Pero el budget está vacío. El presupuesto nacional y el presupuesto a nivel de los 16 estados está en una forma bastante precaria. No hay forma de financiar. Y hay otra eso. cosa, que estamos hablando del gas ruso continuamente como si hubiera desaparecido, cuando en el fondo el gas licuado sigue procediendo mayormente de Rusia. No es que hayamos de repente conseguido cortar con esa dependencia, no, la hemos transformado. Ya, claro. Pero llega con otro valor agregado al final de la cadena. Eso también es distinto, ¿no? Y a otro precio. Pero Es sí, muy a caro, otro precio muy más caro. caro. Hay que dar una En vuelta. Muy en el caro. fondo, O sea, mientras- estábamos Es lo más huyéndole caro que hay. al gas caro americano y ahora estamos prácticamente en lo que mismo. como no se consiga el cambio ese hacia las renovables, por feas que sean o por mucho que nos quedemos en esos tejaditos todos iguales en los pueblos, si no conseguimos ese cambio hacia las renovables, no hay solución posible, porque si seguimos comprando el gas ruso de la misma manera... O el gas, lo mencionaba también Amir, en el peor momento de la crisis, cuando Alemania no tenía gas, ni siquiera incluso para que los hogares pudieran pasar un invierno temperado, compraba gas de Estados Unidos, el fracking, un gas absolutamente caro. Y si no iríamos a la última dictadura del mundo y se lo compraríamos también, porque lo que no puede conseguir, no puede hacer ningún gobierno con sus ciudadanos es que les corten la calefacción en invierno cuando ahí aquí hay un detalle, Jenny, que yo creo que cierra este punto, y es el hecho. ¿Qué pasa con el resto de los países? Que los países no tienen tantas complicaciones como Alemania para resolver una decisión política. Es decir, aquí es muy difícil. Hemos hablado de los verdes, del SPD, de liberales, y cada uno ala para, como decimos nosotros en América Latina, cada uno tira el asadón para su lado, es decir, ala sus intereses, y entonces les cuesta más trabajo llegar a una decisión. No es el caso, por ejemplo, ni de España, ni de Francia, ni de otros países de Europa, donde la decisión se toma bastante rápido, a veces muy radical, a veces equivocada, pero se toma. Te voy a retomar el punto posteriormente, después de este próximo informe, porque estamos hablando de la incertidumbre económica y del muy grande estrés político que hay como consecuencia. Cada vez más alemanes son seducidos por el populismo de derecha, que rechazan la política del Estado y desconfían también de la democracia. El desencanto con la política no solo aumenta en el este de Alemania, sino también en el oeste de las pujantes empresas. Ánimo sombrío. Casi el 80% de los alemanes ve el futuro con preocupación, según una encuesta. Expertos diagnostican una sensación de pérdida de la seguridad a raíz de múltiples crisis: la pandemia, la guerra de Ucrania, crisis energética e inflación. Las peleas internas del gobierno son muchas y el electorado lo siente. Ni los liberales, ni los socialdemócratas, ni los verdes obtendrían la mayoría si hoy hubiera elecciones, a pesar de haber puesto en marcha 3/4 de sus promesas de coalición, según un estudio de Bertelsmann. El descontento creciente beneficia al partido populista de derecha AfD. Las encuestas lo sitúan como la segunda fuerza a nivel nacional y la primera en el este de Alemania. Crece la tolerancia hacia las posiciones de extrema derecha. Más del 8% de los encuestados de clase media muestran afinidad con esta ideología. Otro 20% está en una zona gris. Los economistas advierten: el viraje de Alemania hacia la derecha ahuyenta a los inversores. ¿Cómo se puede abordar el creciente populismo de derecha? Aquí está su programa de siempre a fondo, esta vez hablando de Alemania. Nos miramos también aquí en esta crisis y lo hacemos desde el corazón de Alemania, desde la capital, desde Berlín.
Amir Valle, colega, con esta situación aquí en Alemania, hay que decir claramente, los populistas de derecha se frotan las manos, y no solamente aquí en Alemania, FDE, sino también fuera, con el trumpismo de los Estados Unidos, con los ultralibertarios de América Latina. El ejemplar modelo alemán dicen que está absolutamente en crisis, que está recomprobado, y además dicen que es por el tamaño excesivo del Estado alemán. Lo he escuchado 1000 veces. Y aquí la pregunta, ¿estás de acuerdo con eso? No, por supuesto. No, eso es, o sea, me parece primero un gran disparate, ¿no? O sea, decirlo así. Hablamos de algo que, por ejemplo, en América Latina no existe prácticamente, que son, vamos a decir, instituciones y poderes independientes y realmente con poder. Aquí, por ejemplo, es, digamos, el modelo alemán está basado en independencias muy fuertes. ¿Qué es lo que sucede con el modelo alemán? Que creo que es lo que más crisis les ha dado en todo el sistema, en toda la estructura del modelo económico, político y social alemán, es el hecho de que no han podido sortear ese gran invento que ellos generaron y exportaron al mundo, que es la burocracia. Pero y esa burocracia no te habla también de lo han logrado. de Es decir, una, ahí, ahorita hablamos un tamaño justamente, del Estado, ¿no? Exacto, ahorita hablamos justamente de por qué era tan difícil que una cosa tan simple como mandar gas, mandar energía de un lado del país al otro era tan difícil, y tenía que ver por eso. O sea, son 16 estados, quizás mucha gente que nos ven no conocen esa estructura y ven a Alemania como un todo cerrado, único, con una decisión única, etcétera, etcétera. No, aquí hay instituciones, hay estados, o sea, los famosos Länder, como le decimos nosotros acá, que cada uno tiene una independencia, tiene capacidad de gestión. Es decir, hay un marco muy amplio de lugares donde se toman decisiones y hay que buscar un consenso. Por eso estaba de acuerdo yo con lo que decía ahorita Federico, que todo tiene que partir de un consenso político, de un único modo de ver. Ahora, que la parte más, o sea, para responder a lo que decías, AfD es un partido que se aprovecha de cualquier cosa, hasta de las cosas buenas. Es decir, hasta del apoyo a las personas que tienen problemas. Ahora estamos viendo lo que hay en las calles en Alemania, es algo que es muy triste ver. Es decir, de pronto se está cuestionando el apoyo humanitario a los refugiados ucranianos. Y se dice que se le está dando mucho dinero a los ucranianos cuando hay esas bolsas de pobreza en Alemania. Cosa que no deja de ser cierto. Sí. Cosa que no deja de ser cierto. Es una crisis en Estados Unidos, que hay que resolver. En América Latina. Exactamente, que hay que resolver, pero obviamente la propaganda de estos partidos de extrema derecha lo van a llevar a un punto de que todo está mal, todo está roto. Yo creo totalmente, como decía ahorita él, de que este país es capaz de solucionar eso y es capaz de resolverlo. Te paso la pregunta a ti, Federico Voers. ¿Está el modelo de Estado social alemán con todo esto en entredicho? Y si la respuesta es sí, ¿hasta qué punto? No, yo creo que el modelo es un modelo bueno, que dio unos muy buenos servicios, unos buenos resultados en los últimos 40, 50, 60 años incluso, pero es un modelo reformable. Reformable en el sentido de que hay que ajustarlo a las condiciones actuales. Y las condiciones actuales son otras. Tenemos, por ejemplo, en una economía siempre por lo menos 3 sectores. Agropecuario, industrial y el sector servicios. El sector servicios, eso se ha dicho ya, en este país está subdesarrollado. ¿No? Y ahí es donde vamos a tener el empleo del futuro. Ahí es donde vamos a tener el progreso tecnológico del futuro. Por ejemplo, en los productos digitales, que acá no existen. No existen. En Francia existen, en Italia existen, en España existen, pero en Alemania no. En el África existen, en Latinoamérica existen, pero no existen en Alemania. ¿Y por qué pasa eso? De nuevo, ¿es por lo mismo? ¿Por falta de visión? Porque hubo un lapsus mental y político. Que no se movió una hoja durante años. Nadie se ocupó, exacto, cierto. En este contexto, cuando estamos viendo que todas las economías industrializadas están creciendo, no mucho, pero están creciendo, si miramos, por ejemplo, Italia, crece más de un 1%, España un poco más de un 3%, que es bastante, está pasando con Japón, está pasando con Estados Unidos, está pasando, bueno, con China. China está con una desaceleración también, pero con todo este contexto internacional, ¿puede seguir siendo Alemania competitiva? Yo creo que sí, porque una recesión es algo que purifica, ¿eh? En una recesión, un montón de empresas que aún, digamos así, no son
competitivas van a tener que desaparecer, ¿no? Entonces, una recesión es una cosa normal. Tenemos un ciclo de coyuntura, ¿no? O sea, la coyuntura hay veces que va para arriba y hay veces que va para abajo. Y ahora estamos en una situación donde la economía alemana va a tener que soportar una recesión bastante fea. Tengo que insistir con una pregunta más a ti, Federico, con el permiso de Amir y de Gema. Los economistas advierten, y lo decíamos en nuestro informe reciente, el viraje de Alemania hacia la derecha populista ahuyenta a los inversores. ¿Tu opinión? Así es. Porque los inversores en general quieren tener una paz política y social, ¿no? Y los partidos de derecha están haciendo justamente lo contrario. Ellos atraen a gente que está no satisfecha con lo que está pasando. Entonces ellos mueven un poco, digamos así, en un sector social donde los inversores querrían tener una especie de paz, ¿no? Entonces esa paz no está. Después hay también inversores que se imaginan que un partido como el AfD podría llegar el día que asuma responsabilidad política a nivel federal. Y eso significa que podría entonces cambiar las leyes de este país. Entonces se cambian las reglas del juego. Entonces, si uno invierte mucho dinero, pero por 15 años. Entonces, nadie más va a pensar en invertir en Alemania. Y hay otra cuestión, que es la falta de personal, que siempre decimos que hay, que sufre toda la industria, todos los sectores industriales de este país, y el servicio y todo esto. En este país se necesitan actualmente muchísima mano de obra extranjera. ¿Cómo va a venir cómo vas a traerte mano de obra extranjera a este país? Con un partido como un partido como la AfD, que es primera en intención de voto en el este de Alemania, y aunque digamos que en otros países también hay ultraderecha, no olvidemos que el peso de la historia en este país es distinto. O sea, aquí hablar de ultraderecha es hablar de otras cosas. No es un neonazi como un término abstracto, sino algo que ha ocurrido. Entonces, no vas a traerte aquí al este de Alemania a gente a trabajar que luego no va a poder salir por la calle. Estamos hablando de política como un factor de desestabilidad, en un contexto también que Alemania quiere más estabilidad, está luchando un gobierno con 3 almas distintas, decíamos, los 3 partidos que componen la coalición de gobierno en un momento de crisis. Gema Casadeval, ¿cómo entendemos en clave política este ascenso de AfD, de Alternativa para Alemania, en español, 22% de las encuestas, es un nuevo máximo? Por lo que ha dicho Amir, o sea, y eso sí que es común a las otras ultraderechas en otros países, son partidos que se nutren del descontento en cualquier versión. Ahora puede ser error político ajeno. Y del error, sí. O sea, cualquier cosa que vaya mal, ellos la aprovechan a su favor. Jamás ofrecen alternativas, aunque se llamen alternativa para Alemania, eso es mentira, ¿no? No ofrecen opciones, sino que se basan en sumar descontentos más, y también en el hecho, aquí en Alemania, de que hasta ahora nadie piensa que puedan llegar a gobernar. Otra cosa es que en algún momento se rompa el cordón sanitario que existe en torno, y si lleguen a gobernar a escala regional, que es como aquí se empieza a gobernar. Primero empiezan por abajo y luego van subiendo. En el momento en que esto ocurra, ahí puede ser que alguno diga, hoy ya no nos gusta, cuidado, porque esta gente sí que nos pone en peligro. Miraba el otro día un comentario de un internauta que decía, bueno, 33 años de reunificación que acabamos de conmemorar acá en Alemania, es que los alemanes no han entendido absolutamente nada. Cuidado, por eso de la reunificación siempre, cuando hablamos de que en el este son primeros en intención de voto, cuidado, en Baviera, donde hay elecciones este fin de semana, el próximo domingo, sí, ahí... Baviera y Hessen. Sí, pero en Baviera, donde hay prosperidad, donde no hay tantos problemas como en el resto de Alemania, ahí va a ganar una derecha, como siempre, que es la tradicional, y luego habrá 2 partidos de ultraderecha muy parecidos, uno que está vetado como socio, que es Alternativa para Alemania, el que hemos visto, y el otro que no está vetado como socio porque ya es socio del gobierno, ya es socio de coalición del gobierno actual en Baviera. Paibelo, ¿no? Los llamados electores libres. Estas dos formaciones, junto con la CSU, los que son los conservadores bávaros de toda la vida, que están más a la derecha que el resto de los conservadores de la familia conservadora alemana,
van a sumar un 60%. Ya. Con esa componente ultraderechista, o vamos a llamarle no ultraderechista, porque no son tan ultraderechistas como los otros ultraderechistas, así que le vamos a llamar un poquito menos, pero también con cosas muy parecidas, con conceptos muy parecidos, sobre todo en política de asilo, 60%. Y nos preocupan el 30% de Turingia, ¿y por qué no nos preocupa ese 60% que pueden sumar en Baviera? Eso es un hecho y este aumento, digamos, ascenso del populismo de derecha está sucediendo en todo el mundo, en distintas partes de Europa, en América Latina lo estamos viendo. Y la verdad es que tengo que hacer esta pregunta, quedan 2 minutos y medio de programa, pero también el ascenso del populismo, en este caso de derecha, también tiene mucho que ver con la desilusión profunda que hay entre las sociedades con la clase política tradicional. Estamos hablando que en Alemania hay problemas de falta de pericia, hacía por ahí, o falta de visión política, pero problemas que se pudieron haber solucionado. Por ejemplo, en el caso alemán... Bueno, sí, porque no tienen esa capacidad de regeneración o de optimismo que tendrían en otros países, pero cuidado, también ya puestos a ser un poquito menos catastrofistas, ¿no? Estamos hablando de una pequeña recesión, de un... O sea, que decir, no estamos hablando de niveles latinoamericanos de recesión, de inflación, de no sé qué. Etcétera. O sea, que uno aquí, cuando preguntas, cuando un alemán ve esas... Dice, pero ¿cómo sobreviven en Argentina? ¿No? ¿O cómo sobreviven en otros sitios? O sea, cuidado, o sea, tampoco... No. Y fíjate, por ejemplo, cuando yo que tengo la posibilidad de trabajar con políticos, cuando uno habla con ellos, uno se da cuenta que están conscientes de todos estos problemas. Claro. Y reitero lo mismo. La mayoría están dispuestos a hacer, pero les cuesta trabajo coordinar, les cuesta trabajo bloquear ese nivel de burocracia política que lo corrompe todo en este país. Sí, pero y repente, ahí es donde está el de eso. Hacer política en base a la crítica siempre ha sido fácil. De repente habrá que pasar el trago amargo, dicen algunos analistas, de que gobiernen algunos partidos de populistas de derecha o incluso bueno, de izquierdas, observan algunos para ver realmente hasta dónde pueden hasta o hasta dónde no pueden. pueden. Exacto. ¿O no? Sí. 2 minutos y quiero la última pregunta que nos convoca en este programa de A Fondo. Nos queda 1 minuto, me dice, quiero ya entrar un poco en la pregunta principal. Hablábamos, Federico Foder, del debilitamiento económico. ¿Pierde Alemania su posición en el mundo? Yo creo que en los próximos años Alemania va a tener que perder porque aún tiene que mostrar la capacidad y la voluntad política para la transformación digital y la transformación energética. Muy bien. Gemma Casadeval, muy breve. Bueno, lo que te decía antes, estamos ante una recesión de un paciente o de un enfermo reincidente al que le llegó la hora de ponerse al día, ponerse las pilas y empezar a actuar con velocidad parecida a los felinos. Amir Valle, al final, bueno, con eso nos vamos. Lamentablemente se nos acabó el opinión, me lo dices en breve. Muchas gracias, esto ha sido A Fondo. Soy Jenny Pérez, ha sido un gusto acompañarlos. Hasta pronto.